El ex director sociocultural de la presidencia, Sebastián Dávalos, señaló en una entrevista al diario El Mercurio que no ha ganado ni un peso luego de que se concretara el negocio de la empresa Cabal, donde participa su esposa Natalia Compañón. En la oposición han cuestionado al hijo de la presidenta Bachelet, calificando de insuficiente su salida del gobierno. La verdad es que queremos ahondar este tema. Hay varias otras cosas que queremos conversar también. Nos encontramos en Chile con el diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, muchas gracias, Germán, por la invitación. A ver, ¿qué es lo que más les molesta del caso Dávalos? La reunión con Luxich, el que se le haya otorgado un crédito sin tener el capital suficiente, el enriquecimiento supuestamente a la familia Bachelet, como lo han señalado, para que empecemos a clarificar un poco la postura de ustedes. Mira, primero nosotros tenemos un gobierno, Germán, que ha utilizado muchos recursos, tiempo, discurso en hablar de la igualdad. Nosotros acabamos de terminar una reforma educacional que se hizo en pos de la igualdad. Incluso se ha hablado de la reforma de la inclusión, independiente que nuestra postura no era esa. Entonces, que un gobierno que habla de la igualdad, de la meritocracia y también de la transparencia y de no al lucro, que el hijo de la presidenta tenga una reunión para una empresa que ni siquiera era la suya, era su señora, con la persona más poderosa de Chile, por lejos, y obtenga un crédito para una pyme de 6 millones de pesos por 1.100, 1.200 veces su capital de 6.500 millones de pesos, significa que todo lo que había, todo el castillo que tenía construido, en este caso el gobierno del presidente Bachelet, se desmorona. Porque ya, ¿de qué igualdad usted puede hablar, Germán, como gobierno, si el hijo de la presidenta, mientras es parte de la moneda, fragua un negocio en el cual su señora, la señora del hijo de la presidenta, la nuera, obtiene una ganancia de 1.250 millones de pesos? Se desmorona el castillo. Y después, lo mismo con el discurso de la transparencia. Fíjate que nosotros le pedimos la declaración de interés y patrimonio hace prácticamente un año al señor Dávalos. El señor Dávalos no fue el que nos dijo que no la iba a entregar, fue el vocero de gobierno, o sea, el gobierno fue el que no permitió que se entregara la declaración de patrimonio e interés del señor Dávalos. Después, cuando llegó esa declaración, estaba incompleta porque no tenía las cuentas corrientes, no tenía los intereses de la señora, no tenía incluso las cosas cuestionadas como los Lexus descapotables para una empresa, que es una cosa bastante extraña. Pero después vamos descarbando un poco más. ¿Quién está a cargo del cambio del plano regulador, que era la base del negocio? El negocio era: préstame plata, se cambia el plano regulador y yo lo vendo más caro. Y después por eso te lo puedo pagar con una empresita de 6 millones, te puedo pagar de una vez 6.500 millones. Eso es una pasada especulativa. Compro, algo pasa, que sube el precio, vendo y en el fondo gano la plata. ¿Quién está haciendo el cambio del plano regulador? Fíjese que es Aviterra, una compañía que ya fue cuestionada por haber estado involucrada en el caso Movgate. Y hoy día, el diario La Tercera, nos dice que no solamente eso, sino que la empresa que está a cargo de tratar de solucionar los problemas para que se cambie el plano regulador, que es construir estas calles que conecten Rancagua con Machalí, que son las objeciones de Rancagua en este caso, lo dijo acá el alcalde, resulta que es otra persona que fue cuestionada duramente por la Contraloría, pero mucho más que duramente. Se le comprobaron varios delitos a esa persona, entiendo que se llama Eduardo Núñez, si mi memoria no me falla. Entonces, acá no hubo transparencia para la declaración de intereses del señor Dávalos. Cuando llegó incompleta. El plano regulador lo hace una compañía que está relacionada con el Movgate, y ahora el señor Eduardo Núñez es una persona que, estando en el SECTRA, la Secretaría de Transporte, en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, adjudicó prácticamente todas las licitaciones a una compañía de la cual era la parte. Sí, pero entonces, le quiero hacer una siguiente pregunta, porque resulta, a propósito del cambio de plano regulador, y es bueno dejar en claro, esto se vino a saber ahora, pero el alcalde de Machalí lo sabía, que se estaba tratando de hacer este cambio, al parecer, ¿no? A ver, lo que pasa es que, mira... Es que, ¿sabe por qué se lo digo? Porque hay estudios del Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, en el año creo que 2011, 2012, donde se le señalaba al Ministerio de Vivienda que ese suelo de Machalí de 500 hectáreas, de las 50 en disputa, era suelo tipo 1. ¿Qué quiere decir? Que uno de los más ricos del mundo, que 1 centímetro se demora como 1000 años en producirse, y por lo tanto, ese terreno, había un estudio que señalaba, que decía que ese terreno no debía cambiarse, y por lo tanto, y sin embargo eso se seguía hablando. Se seguía y quedó ahí. Se vino a saber ahora, después de 2 años. Entonces, ¿dónde está la fiscalización política en ese sentido? Sí, pero es que... Porque si no hubiésemos sabido este caso... No,
Y nosotros, entre otras cosas, Germán, vamos a pedir una investigación el día de mañana a la Fiscalía, porque esto perfectamente puede ser la punta del iceberg. Resulta que acá hay el cambio en plan regulador, pero no solamente en Machalí, eran 6 comunas. Y la pregunta es, ¿cuántas transacciones parecidas a la que dijo la presidenta Bachelet pueden haber ocurrido? Mira, ¿dónde está? ¿Por qué, en el fondo, cuál es la comprobación de que acá hubo algo raro que hay que explicar, que podría terminar como un delito de tráfico de influencia o como uso de información privilegiada? Y es que ellos compraron el terreno hace un año y lo vendieron 3.000 millones de pesos más caro. Entonces, algo pasó en el intertanto que ese terreno, que no se ha cambiado el plan regulador, se valoró. ¿Y por qué se valoró? Porque las gestiones del Ceremi de Vivienda y de la Intendencia de la región fueron en la dirección de lo que le convenía a ellos. Y ahí es donde hay que investigar. Pero la comprobación de que algo pasó es el cambio del precio del terreno. Pero diputado, ahí también hay un cuestionamiento de parte de ustedes como políticos independientes del sector de investigar aquí todo lo raro. Porque, claro, en este caso ocurre que es alguien de gobierno, sí, pero sin embargo cuando es alguien de oposición también hay problemas para poder sacar declaraciones, porque aquí se pidió la cabeza de Dávalo, pero sin embargo en el Congreso tenemos a personas que al parecer podrían ser imputadas por un caso donde sí hay ilícito y donde hay platas bastante importantes también. Entonces, ¿por qué no se pide, por ejemplo, la renuncia también de personeros de su sector en torno a este tema? Mira, primero, para ser justo, digo yo. Sí, por supuesto. Mira, primero lo que hay que hacer es que nosotros ese planteamiento que tú me haces es un planteamiento que está haciendo el gobierno. Entonces, es evidente que el gobierno algo le pasa que está tratando de empatar. O sea, en el fondo lo que dice el gobierno... ¿Pero lo pueden hacer de usted en ese sentido? Sí, pero déjame hilar en la respuesta. Entonces, es obvio que el gobierno está tratando de empatar, diciendo algo así como: cayó uno de los míos porque me lo pillaron, entonces los de ustedes tienen que hacer algo parecido. Es más o menos una cosa medio tribal lo que se propone en ese caso. Entonces, lo que tenemos que hacer es bien simple: dejar que las instituciones funcionen. Y si finalmente se considera que hay una irregularidad, se demuestra, bueno, tendrán que aplicarse las penas que correspondan a todos los que hayan hecho un delito de la misma naturaleza. ¿Por qué se le pidió la renuncia al señor Dávalo entonces si las instituciones tenían que funcionar ahí? Sí, pero es que espérate, es muy distinto cuando tú tienes una persona que maneja recursos del Estado, 300 millones de dólares, en este caso el caso del señor Dávalos. Y además, fíjate que ¿cuál era el trabajo del señor Dávalos? Era básicamente, entre otras cosas, pero una parte muy importante de su trabajo era hablar con grandes compañías para financiar temas como las orquestas juveniles, Prodemo, Fundación para la Familia. O sea, él era el que tenía los contactos con las grandes empresas y a la vez, él siendo el hijo de la presidenta, teniendo todos estos contactos, estaba haciendo otros negocios que quizás todavía ni siquiera conocemos, porque ni siquiera conocemos la declaración de intereses ampliada a su señora. O sea, es más, fíjate que cuando se le cuestiona al señor Dávalos el tema de los Lexus, ¿tú te acuerdas cómo fue? Fue de la siguiente manera: él trabajaba en la Dirección de Asuntos Económicos de la Cancillería, estaba en la negociación del Acuerdo de Libre Comercio Chile-Japón, y resulta que él hizo una compañía a través de su señora que asesoraba a empresarios asiáticos, y de esa manera se compró unos Lexus, los trajo, Lexus de lujo descapotables para una empresa. Hay que explicar por qué una empresa necesita un auto descapotable, pero lo trae por una empresa. Es el mismo modus operandi que ocurrió acá. Es la señora la que tiene la compañía, pero él ocupa su influencia a través de la presencia en el banco, en esa reunión, que es lo único comprobable que tenemos, ¿no es cierto?, para conseguir un crédito absolutamente millonario. Entonces, cuando tú manejas recursos públicos, tienes que tener evidentemente una vara muy alta de cómo estás trabajando, porque ahí tus intereses se cruzan de manera muy fácil. Diputado, si yo lo entiendo, aquí claro, se está utilizando recursos públicos, pero en el otro caso también se está defraudando al Servicio de Impuestos Internos, que es algo no menor también, pues, diputado. Entonces, no, muy importante. Entonces, en ese sentido, ¿por qué no se agarra la escoba y se barre parejo para todos lados acá? No, es que yo creo que eso es lo que hay que hacer. Pero sí, es que, pero espérate. Porque hay que ver las encuestas, quién gana ahora, cómo la gente va a ver la política. Sí, no, yo creo que la encuesta perdimos 2-0, es el país el que pierde. O sea, no, es que por eso no, esto no es un empate 1-1, es una pérdida 2-0, en eso estamos claros. Lo que nosotros decimos es las instituciones tienen que funcionar. Nosotros no hemos dicho que el señor Dávalos cometió un ilícito. Hemos dicho que hay suficiente información para sospechar y se lo vamos a pasar, en este caso, a la Fiscalía para que investigue. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En el caso Penta también se está investigando en la arista política que ciertos personeros obtuvieron una boleta que era ideológicamente falsa.
Si tú me dices que eso es para que alguien renuncie, bueno, tendrán que hacerlo. Pero todos los que lo hicieron, y eso quiero ser bien específico, fíjate que está el Ministerio de Obras Públicas y sigue vivito y coleando en el gobierno. Está el candidato de Fuerza Pública, Andrés Velasco, y también sigue. Y fíjate que yo tengo acá la boleta número 1 de Mariela Fernández, firmada por Michelle Bachelet, por 175 millones de pesos, una boleta evidentemente falsa, ideológicamente falsa. Entonces, si tú me dices que tienen que renunciar, igualdad. Si tienen que renunciar por una política ideológicamente falsa... Perdón, para dejarme en detalle. Sí, esto es parte de la declaración de campaña de la presidenta Michelle Bachelet. A ver si lo puedo mostrar a la otra pantalla para que se vea, porque si no aquí estamos hablando y la gente no ve en sus casas. Vamos a ponerla acá a ver si es que se logra hacer el... Esa es una de dos boletas en que la presidenta Bachelet le entrega 175 millones de pesos a la señora Mariela Fernández, que es la señora de la persona encargada de las comunicaciones en su campaña. Una persona que no es profesional y que en su boleta número 1 se le paga 175 millones de pesos y en la boleta número 3 se le paga 50 millones de pesos. Entonces, sí, tenemos que castigar a quienes cometen un ilícito, pero tiene que haber igualdad ante la ley. Si le pedimos la renuncia a quienes hicieron boletas ideológicamente falsas, tiene que ser a todos. Y en ese caso, bueno, ahí está. Y también, por ejemplo... Esto dice asesoría creativa y comunicacional para campaña presidencial 2013. Exactamente. Es parte de la rendición de cuentas, digamos, de la campaña de la presidenta Bachelet. Después, nosotros tenemos, si es que... nosotros tenemos a dos diputadas, la diputada Cariola y la diputada Vallejo, que hicieron campañas internacionales para recolectar fondos, lo cual es ilegal. Tenemos también a un ministro que consiguió recursos a través de un yate en Nueva York. ¿Qué es lo que te quiero decir? Es que en estas cosas primero hay que dejar que la justicia actúe. Y si después se comprueban los ilícitos, tienen que haber los castigos, entre comillas, correspondientes, pero para todos igual. Y eso es muy importante para que creamos en las instituciones. Es que sabe que escucho, diputado, todo lo que pasa acá. ¿Se aprendió algo de lo que ocurrió en los cerca de los 17 años en nuestro país o no? Pocas. ¿O antes? Ya pues, ¿qué pasó entonces? Bueno, nosotros tenemos que pelear por la transparencia y por eso es que Renovación Nacional ha tomado una política, y esto quiero ser bien claro. Renovación Nacional es el único partido que ha apoyado todas las comisiones investigadoras para que se investigue todo de todos. Todo de todos. Hemos apoyado en las votaciones de la Cámara de Diputados todas las invitaciones para que vengan todos. Porque la gente se entera de eso, porque se está bien, está bien. Yo lo entiendo, tenemos que decirlo, pero acá lo que hay que hacer es investigar para que la gente pueda volver a confiar. Mira, en este caso, yo estoy de hecho en vacaciones. Estuve en el sur, estuve en Pucón. En Pucón estuve alojando en una casa. La casa debe haber tenido un patrimonio de unos 350 millones de pesos, o sea, mucho más grande que la pyme del señor Dávalos. Y le pregunté a los dueños, oiga, ¿ustedes han ido al banco a pedir un crédito con activos por el doble de la empresa? Y me dijeron, no solamente no nos dan crédito, ni siquiera nos abren cuenta corriente. Entonces, cuando uno ve que el hijo de la presidenta, para una pyme chiquitita, puede tener acceso a la persona más poderosa de Chile y conseguir un crédito a UF más 5%, o sea, crédito ventajosísimo, o sea, ya realmente casi que una deuda de Codelco, ¿no? Estoy exagerando, pero un crédito muy bueno. La gente dice, oiga, ¿pero qué está pasando? Y ¿por qué crees tú que finalmente renuncia el señor Dávalos? Porque el castillo que había erigido la nueva mayoría de la igualdad, de la meritocracia y de la transparencia, se cayó con esto. Ya, ¿cómo puedes tú hablar de igualdad en educación, en relaciones laborales, en materias económicas, si finalmente el hijo de la presidenta tiene ese acceso? Y más encima si es defendido y especialmente por el gobierno. Ahora, diputado, aprovecho la instancia, con todo esto que está pasando de diciembre a la fecha, donde vemos que se suman casos, boletas y cuánta cosa hay. Ustedes tienen reunión en la oposición para una nueva coalición. Sí. Y hablan hoy día de que la gente confía en ustedes y en fin. ¿Cómo lo van a hacer ahí? No, a ver, yo te voy a decir mi postura. Esto es general. Sí, esto es general. ¿Sí? Yo creo que la Alianza por Chile, la coalición, debe acabarse. Debe acabarse Renovación Nacional, debe acabarse la UDI, debe acabarse Bópolis y todos los partidos de oposición, hacer un solo partido. Un solo partido estructural, para que haya coherencia en lo que están haciendo los partidos. Y no esta incoherencia que muchas veces se ve en que, en el caso nuestro, digamos, siendo la autocrítica, en que la UDI dice tal cosa,
y la Renovación Nacional dice tal cosa, Evópolis dice tal cosa. A mi juicio debe haber un solo partido, estilo Partido Popular, o estilo Partido Republicano, o alguna forma de unión en que la oposición pueda articularse de manera coherente, para que la gente sepa perfectamente de qué se trata. ¿Y eso lo la persona factible? Está bien, tú me preguntaste qué quería hacer Sí, yo, te estoy diciendo claro. exactamente qué lo quería hacer yo. No. Y yo espero que haya apertura real, en este caso de las directivas, de entender que el hoyo en que estamos es tan grande que esto no se va a resolver con una federación de partidos. ¿Qué es lo que es una federación de partidos? Es exactamente lo mismo que hoy día tenemos, con alguna coordinación un poquito más profunda, pero que no va a llegar al fondo de lo que está pasando. El caso Penta, el caso Dávalos, el caso del yate, el caso de la recolección de fondos en el extranjero, son demasiado fuertes en la población para que nosotros digamos, y a mi juicio, creería yo que va el conglomerado que sea capaz de renovarse de verdad y que la gente así lo sienta, va a ser el que va a poder quizás desligarse de todo lo que está pasando para capitalizar en este descontento que existe. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle lo siguiente. ¿Va a cambiar un poco la postura de ustedes en cuanto a la relación que se ha formado con el tiempo con Rolando Jiménez después de lo que se conoció hace un par de días atrás? Claro que sí, porque él es, según me comentan, el encargado de derechos humanos, digamos, del móvil. Él es una persona que estaba, nosotros no lo sabíamos, estaba a favor de la violencia. Tenía que ver con cargas explosivas. Cuando usted detona una bomba, aunque lo haga por el motivo que quiera, ahí mueran inocentes. Detonar una bomba es un delito terrorista, y eso lo ha dicho este gobierno, que es un gobierno de izquierda. Y por lo tanto, que él esté con un cargo importante hoy día en una organización respetable como lo es el móvil, me parece que no le conviene al móvil tenerlo. No le conviene, hay que sacarlo, porque ¿con qué autoridad moral me va a venir a hablar a mí, una persona, de respetar los derechos a otros, los derechos de los que él representa, y muy bien, pero si en el pasado él estaba a favor de la vía violenta, de poner bombas, la verdad es que a mi juicio lo que debería hacer el móvil, pero eso lo verán ellos, digamos, o sea, yo por lo menos si yo estuviera en el móvil diría, ¿saben qué más? Este señor no puede estar acá porque, dado que se conoció esto y dado que está en la parte de derechos humanos, perdió credibilidad. Ahora, diputado, siendo justo también, sí. ¿En el Congreso no hay varios entonces que tampoco debiesen hablar de derechos humanos? Por supuesto que sí. Y esos hay en todas partes, en todos los lados. Y es muy importante, mira, es que esto es otra cosa importante que tenemos que hacer. Nosotros necesitamos hacer acuerdos transversales mínimos en que no le aguantemos a nuestra propia gente ciertas actitudes. Si consideramos que tal materia es muy importante, si tú haces una actuación en que no es suficientemente transparente, sea tu conglomerado el que sabes que más esto no te lo aguantamos. Yo le tengo una crítica al Partido Socialista. ¿Sabes cuál es? Que el Partido Socialista no ha dicho una sola palabra desde que está el caso Sebastián Dávalos. ¿Es que le parece al Partido Socialista normal que mientras una persona está 11 meses en el gobierno, 11 meses se va con un finiquito a 1.250 millones? ¿Será normal eso? ¿Será normal que el Partido Socialista esté a favor de que una pyme de 6 millones, dijo la presidenta Bachelet, se junte con la persona más poderosa para un crédito que todos cuestionan y ellos callados? Entonces también hay que decirle al partido, tenemos que tener, y por supuesto que en nuestro lado también ocurre, digamos, pero tenemos que ser capaces de un acuerdo transversal, de que nosotros no le aguantemos ciertas cosas a los de nuestro lado, para que hayan cosas que entendamos que no, esta línea no se pasa. Y por eso es que nosotros criticamos tanto al vocero de gobierno, señor Elizalde, porque fue el señor Elizalde el que nos respondió a nosotros, no, el señor Dávalos no les va a entregar la declaración de patrimonios. En la entrevista que entrega el señor Dávalos hoy día, él dice que la había entregado, y por lo tanto la no publicación fue problema del gobierno de la presidenta Bachelet a través de su vocero. Eso lo hace mucho más grave, y por eso es que yo cuestiono las palabras, el emplazamiento que nos hizo el ministro Peñailillo el día de ayer, en que nosotros deberíamos actuar de manera transparente. Perdóneme, el gobierno en esto no ha actuado de manera transparente. En resumidas cuentas, bueno, ya sabemos lo que pasa con Dávalos, pero con Rolando Jiménez, entonces usted ya no lo encuentra como interlocutor válido para temas, porque van a presentar ahora unos proyectos para mejorar la ley de antidiscriminación. Yo creo que sería mejor para el móvil tener al presidente, el señor Larraín. Me parece que es una persona que hace de iguales, bueno, o del móvil, o sea, tener líderes tipo el señor Larraín, que yo tengo la mejor impresión de él, digamos, porque obviamente si a mí me viene a hablar el señor, una persona que ha estado a favor de poner explosivos y que exploten y que muere cualquier persona, sabe que a mí no me venga a hablar.
usted tiene historia que yo por lo menos no acepto, yo el terrorismo no lo acepto. Y lo mismo pasa en mi región, eso, quizás especialmente la gente de la novena región tiene más anticuerpo contra esto, pero no, yo no acepto ese tipo de terrorismo y por lo tanto pierde credibilidad. Ya está de vacaciones, ¿no es cierto? ¿Cuánto le queda? Estoy de vacaciones. Bueno, ya, las vacaciones, una pega más o menos, ¿eh? Las vacaciones ha sido un término relativo en estos últimos días. Gracias, diputado, muchas gracias por estar junto a nosotros. Ya. Vamos a ir a una pausa, dejamos hasta acá esta conversación y ya volvemos con más noticias.